Ya, muy bien. Entonces, ¿cuántas veces han escuchado dolor de crecimiento? ¿Ah? ¿Cuántas veces María Julia, que estaba más preocupada que grave que responda? ¿Ah? Un montón de veces. ¿Y ustedes creen que es cierto? ¿Usted cree que duele crecer? Por lo menos a mí no me dolió mucho porque estoy bajito, 1,64 nomás. ¿Ah? Sí, pues, no me duele mucho nada. ¿Qué voy a hacer? Ah, por lo menos como mi mamá también era pediatra, entendía, entonces dijo, ah, no, este no le duele nada, no crece. Ya, listo. Entonces, a veces cosas como esas puede llevar a un niño a la consulta, definitivamente. Si tu hijito dice, mamá, me duelen las piernas, lo llevan. Mamá, me duele el talón, lo llevan. Entonces, el punto es, bueno, las clases de pediatría desde ahora tengan en cuenta que son mucho más divertidas que la de los adultos, por si acaso. Ya, eso es sine qua non. ¿No es cierto, Karina? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la causa. Yo no sé por qué ponen las tres cosas juntas, porque los tres es lo mismo. Identificar las causas más frecuentes, identificar la causa más grave, identificar los signos de alarma, es casi lo mismo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Identificar. ¿No es cierto? Saber qué pasa y por qué. ¿Ok? Entonces, el punto es siempre tratar de chequear. Eventualmente, eso también va de la mano con la habilidad individual. Ya le voy a contar una anécdota de cómo se puede detectar a veces una artritis séptica en un neonato. ¿Ustedes saben cómo se puede detectar una artritis séptica en un neonato cuando tiene 100 neonatos para evaluar? Esa era cuando fue mi rotación de neonatología cuando era residente. Ya les voy a contar qué pasó. Muy bien, el diagnóstico diferencial es muy amplio. Muy amplio. Puede ser traumático, infeccioso, mecánico, inflamatorio, neoplásico. Ahorita, por ejemplo, me está doliendo el hombro, pero no es por crecimiento, de repente es porque he cargado mucho, una cosa así. Y incluso puede tentativamente estar asociado a práctica diaria. No malinterpreten, por ejemplo, tenis, golf, esas cosas, ¿ya? Entonces, el punto es qué cosa es concomitante al dolor. Eso es muy importante. Tratar de, tratar de diferenciar. Chicos, yo en la clase no quiero memoria, quiero sentido común, intuición, experiencia, conocimiento. La memoria ayuda, pero el sentido y la intuición les va a dar la calidad de médico que van a ser. Es muy importante, por ejemplo, pensar en una causa traumática, pensar en una causa infecciosa o mecánica, inflamatoria o neoplástica, pero ustedes dicen, un niño, ¿cuál sería la causa más frecuente, chicos, en el diferencial? A ver, en un niño. A ver, chicos, Será, también puede ser repetido, ah, ¿no? ¿se dan cuenta? Todos apuntan a traumático. ¿Por qué? Séptica, Antón, me gustaría ver siempre y cuando el problema es en pacientes susceptibles o en pacientes que tienen un componente previo de una articulación susceptible, por ejemplo, ¿ok? Pero no es tan frecuente como traumática. ¿Qué niño no se saca la michi caminando? ¿Ah?
Ustedes nomás, ¿cuántas veces? Casi digo otra palabra, pero estamos grabando. Ya, entonces con el perdón de la cátedra. Ya, pero de verdad, ustedes nomás, a veces no están caminando y pagatán. Y después también que dolor en la articulación, golpe, inflamación, disfunción mecánica. ¿Sí o no? Pero si es un anciano, lo más probable es que sea de tipo mecánico o de repente neoplásico. Entonces, tiene que ver mucho los grupos etarios. Por ello es que es probable que yo diga tal o cual cosa puede ser la causa. Decía, el diagnóstico diferencial no es una cuestión de que yo me aprendo toda la lista de UpToDate. O sea, que ni yo puedo aprenderme esa lista, de verdad. Y no sé cuántas veces he dado la clase y sigo leyendo lo que dice cada componente. Peor todavía que ni se ve, porque, pucha madre, tan chiquito y por más que use mis lentes no veo. Pero el tema es, ¿será inflamatorio? ¿Será infeccioso? ¿Será traumático? ¿Será asociado con la genopatía? ¿Es monoartritis? ¿Es poliartritis? ¿Es una entesitis? Que hasta ahora no sé qué significa realmente, pero sí, usamos la palabra entesitis. Entonces, el tema del diagnóstico diferencial puede deberse a muchas causas. Incluso, yo puedo estar tomando un medicamento y tengo una reacción de la superficie articular y genera una artritis reactiva. ¿Ok? ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, han tenido fiebre y de repente les está doliendo una articulación? ¿Algunos de ustedes? A ver, chicos, les ha dado fiebre y de repente les duelen los músculos, les duelen las articulaciones. Y por supuesto, no están viejos, ¿no? Andrea dice sí, Marjorie también, Angeli. Hoy no hay hombres en esta sala, todos son mujeres, Gabriela, María Julia, ya. De verdad, todos responden son mujeres, ¿no hay hombres? Ya, listo. Pero bueno, entonces, ¿eso qué significa? Traten de repasar algo que se llama mimetismo molecular y teoría del superantígeno. ¿Ok? Ustedes saben que a mí me gusta que vayan relacionando todo el conocimiento. El tema del mimetismo molecular es que en algún momento hicieron una reacción y ante un problema febril activan sus mecanismos inmunes y su pobre articulación suena. Aparte de que suena, duele porque la articulación suena. Y por otro lado, teoría del superantígeno. Yo no necesito todo el componente antigénico para poder hacer reactiva una articulación. Basta una fracción y esa es leída por nuestro sistema inmune y puede generar una reacción. ¿Ok? Ustedes se cuentan, miren, qué bonito. Esta es una clase bonita en realidad porque relaciona muchas cosas y básicamente del componente inmunológico. Dolor, ¿por qué puede ser? Por sexo, perdón, por edad y sexo. No sé por qué leí primero sexo. Bueno, por edad y sexo, o sea, ¿hay diferencial por grupo etario y por sexo el dolor? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Chicos, ¿están allí? Leslie, ¿por qué? ¿Por qué dices así? ¿Por qué dices hay diferencial por edad y sexo? Además lo han puesto relacionado. A ver, ¿por qué? Puede ser, puede ser. ¿Quién crees que tiene mayor umbral o menor umbral? Angie. ¿La mujer tiene peor umbral? ¿O mayor umbral o menor umbral? ¿Tiene mejor umbral? No, eso depende de cada uno. No. Además, ¿cómo sabes y mides el umbral? Porcentaje de masa muscular, David. Pues, ya bueno, ya.
está bien. Parece que David es bien fitness. Ya, listo. ¿Ah? ¿Por qué? Recuerden ustedes, por ejemplo, las colagenopatías en líneas generales. Lamentablemente, muchos debutan pobre adolescente. Muchos. Y lamentablemente, muchas mujeres. Y lamentablemente, el debut a veces es grave. Y entonces, por ejemplo, colagenopatía puede ser un eje. Pero también puede edad y sexo, por ejemplo, varón. Se dice que el varón es más propenso a enfermedades de tipo traumática que las mujeres. Es probable. Desde que las mujeres producen trauma en el varón, puede ser. Pero el tema no es ese. Ahora realmente se ha unificado el problema. O sea, los porcentajes prácticamente no han variado. El ritmo del dolor, cómo duele. Hay, por ejemplo, ¿alguno tiene su abuelita con artritis? Chicos, disculpen que haga ese ejemplo. ¿A qué hora le duele más? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cómo va el curso del dolor durante el día? Esas son cosas que tenemos que preguntar definitivamente desde el punto de vista semiológico. Antecedente de trauma. Yo me caí, me golpeé el hombro, hice una cuestión inflamatoria y después me está doliendo por algo. Síntomas asociados. El mejor ejemplo para ello, por ejemplo, lupus. El lupus puede tener manifestaciones de todo, definitivamente de todo. Y entonces el tema es, ¿qué síntomas pueden estar acompañando al dolor? Y a veces malinterpretamos el tema, por eso la historia clínica es fundamental. Antecedentes familiares, por supuesto que sí, y la evolución. Eso es clave, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una artritis séptica siempre, en teoría, tiene un antecedente infeccioso temprano y puede haber tenido una articulación ya susceptible. Y entonces, eso hace que cambie la evolución del paciente. ¿Ok? Cualquier comentario, chicos, lo ponen nomás en el chat y yo voy a intentar responderlo si es que puedo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora tenemos el tema. ¿Será agudo, subagudo, crónico? Si es mono, oligo o poliarticular. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a tipificar a veces una monoartritis infecciosa o una monoartritis reactiva. ¿Qué tipo? El otro punto que falta aquí es el tamaño articular. Si son pequeñas articulaciones o grandes articulaciones. Es completo. ¿Ok? Y eso es importante porque nos va a orientar el proceso diagnóstico. Cuando nosotros hablamos por otro lado, ¿cuáles son los puntos claves en la historia? Tenemos que ser sumamente críticos. Número de articulaciones, qué características de dolor tiene, cuáles fueron los factores precipitantes. Por otro lado, presencia o no de síntomas asociados y si hay algún tipo de patrón en el dolor, en el síntoma. Esto nos da una idea de la progresión. Eventualmente, por ejemplo, algunos chicos hacen infecciones por un gran positivo, orofaringe. ¿Ok? Bien. Y después de un tiempo hacen compromiso articular, o hacen carditis, o hacen valvulopatía. Entonces, nosotros tenemos que tener un historial. ¿Qué pasó? Un timeline acerca del evento. ¿Será o no será una fiebre reumática?
o es un problema reactivo? ¿Qué cosa estamos enfrentando? Por eso es que es importante tener el proceso de la enfermedad inflamatoria. Muy bien, pero aparte de ello, ustedes ya ven el tema, otras manifestaciones asociadas. Nunca hay que quedarse tranquilos cuando, entre comillas, le duele el ligamento, le duele el hueso, le duele la articulación, o le duele la bursa, o es periarticular, o es plano muscular. Chicos, es sumamente complejo el plano articular. El plano articular no solamente comprende la superficie, que ésta esté completa, erosiva o no, sino también todo el paquete que contempla el plano articular, los ligamentos. Por ejemplo, en rodilla, que es sumamente complejo, hasta los ligamentos periarticulares, la formación de cojinetes, las bursas, los puntos de inserción, las tenosinovitis, todas ellas son manifestaciones asociadas que siempre debemos buscar en nuestro paciente. Después lo vamos a ver en los algoritmos. Santo Dios, ni veo esta lámina. Espérenme un ratito, ¿dónde está? Ya. De verdad que bien chiquitito, ¿no? Ya. ¿Qué dice aquí? Dice, ejemplos de revisión por sistema. Perfecto. Si el problema es dermatológico, oftalmológico, oral, respiratorio, cardiovascular, ¿eso qué significa? Por ejemplo, si tengo manifestaciones en piel, de repente tenemos, entre comillas, un halo de mariposa en la mejilla y pirámide nasal. O un componente dermatológico de tipo discoide. O de repente pápulas o máculas que pudieran semejar algún patrón de repitencia para patrones dermatológicos. Entonces, ellos nos orientan. Oftalmológicos, por ejemplo, un tema muy común, Sjögren, queratitis ojo seco, la típica. Orales, y no solamente acá es el tema de, por ejemplo, lupus o enfermedad de sed, sino a veces el tema de una caries dental, algo tan simple. En niños siempre tienen que cuidar cavidad oral, eso es muy importante. Respiratorias, sobre todo, por ejemplo, componentes de tipo granulomatosis, enfermedad de sed, ¿ah? Fibrosis quística. En cardiovascular, ya saben, uno de los problemas fundamentales es fijarlo. Algunos problemas de tipo gastrointestinal, en donde nosotros podamos tener componentes de tipo vasculítico, sobre todo. ¿Ok? En genituría, patología, sobre todo infecciosa, por ejemplo, gonococo, ¿ya? Y hematológico, les a la cabeza, definitivamente. ¿Ok? Entonces, todo ello nos da la posibilidad de poder orientar bien el diagnóstico. Articulación en tesis. Muy bien. Para ustedes, no googleen, chicos, ¿ah? No googleen. ¿Qué cosa es en tesis? Chicos, ¿qué es en tesis? ¿Qué entienden por en tesis? Chicos, ¿están allí? Ya empezó Como la Wii. la región de unión al hueso. Ya. Puntos de unión. ¿Puntos de unión en dónde, Angie? Ligamento al hueso. Ya. O sea, la inserción. Los puntos de inserción. ¿No? Sí.
Por eso les decía, el tema es tendinio, muscular, óseo, articular, puntos de inserción. Es un término bien, bien inespecífico. ¿Por qué? Porque puede significar muchas cosas en realidad. Y en realidad, a veces algunos incluso lo nombran como si fuera entesitis. Entonces, el problema es qué cosa es entesis. En realidad, ese componente es un componente complejo, en donde nosotros asistimos al punto de inserción básicamente en plano óseo, el músculo y el ligamento. Parece, en líneas generales, todos aceptan de que pudiera tener dolor en todo el paquete, tendón, músculo, ligamento. ¿Ok? Y generalmente está asociado a enfermedades de tipo reumatológica. Y entonces eso nos da una posibilidad de aproximación diagnóstica. ¿Ok, chicos? ¿Quedó más o menos claro? Muy bien, seguimos entonces. Y miren, más de 100 entesis. Bueno, pues hay tantos huesos y ligamentos como entesis. La entesopatía es cualquier campo en entesis, dice. Enfermedades metabólicas, medicamentos, reumáticas. Y miren, espondiloartritis. Y las espondiloartritis fundamentalmente son de componente ligamentoso e inserción. En la artritis psoriásica, nosotros podemos tener no solamente manifestaciones cutáneas, sino las manifestaciones de inflamación propia a nivel articular. En realidad, son los puntos inflamatorios. Miren esos piececitos. ¿Cómo los ven, chicos? ¿Qué observan en los pies? A ver, chicos, ¿qué observan? ¿Lo ven normal? ¿Están hinchados? ¿Ya? Esa es la palabra, Andrea. ¿Se puede decir hinchados? Están hinchados, santo Dios. Edema, ya, mejor. Ya, edematizados. Muy bien, están hinchados. Hinchados van a estar después del examen. Ya, vamos. Y con entesitis seguro van a estar. Ya. Ok, vamos. Miren las causas de entesitis. Trauma, estrés mecánico. En realidad el término espondiloartropatía es un término grueso, en donde nosotros podemos tener enfermedad articular y por lo general es en niños varones, en los niños de 6 a 8 años, según lo que relata. Y lo que nosotros tenemos por examen auxiliar por excelencia, ecografía. Y lo que vamos a ver es un componente inflamatorio, los puntos de inserción ligamentosa. Miren los puntos de dolor. Y si ustedes chequean los puntos de dolor, son fundamentalmente en los puntos ligamentosos o de inserción. Pero miren, también se nota el componente edematoso inflamatorio del área. Ustedes se dan cuenta que en la planta del pie, fundamentalmente es el arco plantar externo. ¿Por qué? Porque son justo los puntos de mayor presión. En miembros inferiores, miren, rodilla, esa es una rodilla, ¿sí o no? ¿O no? En la segunda lámina, ¿es rodilla o no? Es el punto de inserción por debajo de la patela. ¿Ya? Sí, pues parece cualquier cosa menos rodilla, ¿no es cierto? Y por otro lado, miren, el punto de inserción del tendón de Aquiles.
¿Ah? Entonces, esos son los puntos generalmente para buscar enterocitis. Miren ese piececito pobrecito, todo inflamadito. Y miren la imagen eco. ¿Cómo se ve? ¿No? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tumefacción, edema, dolor. Que es lo que veíamos en las láminas anteriores. En radiológico podemos ver refuerzo de placa con efecto inflamatorio peri, del nivel de periósteo. En radiológico vemos los cambios óseos. En la resonancia vamos a ver edema de partes blandas, ¿ok? Y en la ecografía, fundamentalmente para el Doppler, cambios en la ecogenicidad. Entonces, con ello, nosotros podemos identificar las enterocitis. Cuando nosotros hablamos de cojera, ¿qué cosa es la cojera? Cuando hablamos de cojera, realmente es un problema de marcha, fundamentalmente de marcha. Y en la cojera lo que tenemos que ver es la extremidad inferior. Muy bien, ¿es nivel óseo? ¿Es nivel articular? ¿O es plano de tejido blando? ¿O es neuromuscular? Y por otro lado, a veces tenemos que descartar patología de columna espinal. ¿Esto qué quiere decir? Abscesos, inflamación de disco, hernia discal, esas cosas pueden originar cojera. La cojera, también por otro lado, siempre tenemos que buscar si es en plano óseo, osteomelitis a la cabeza, ¿ok? Si es a nivel articular, siempre tenemos que descartar componentes de sinovitis. Y por otro lado, en partes blandas, lo fundamental es contusión, contracturas musculares, esquinces, tensopatías, tendinopatías, perdón. Y entonces, todo ello puede originar un patrón de cojera. ¿Ok? Muy bien. Causa de cojera por anormalidad en la marcha. Miren, anormalidad en la marcha. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nosotros vemos un niño y está caminando, generalmente lo primero que pensamos es que está teniendo una actitud antálgica. Y allí hay que descartar sobre todo fracturas, inflamaciones de epífisis femoral a nivel de la cabeza. ¿Ya? Eso es muy importante. Osteomelitis, artritis, eso es muy crítico a veces. O enfermedad inflamatoria de tipo mano, pie, boca, o vasculitis, o, por ejemplo, la famosa púrpura de Eno-Schollen. Cuando nosotros tenemos la marcha de Trendelenburg, lo que tenemos es la oscilación y básicamente la inestabilidad de la cadera por una contracción del glúteo medio. ¿Ok? Esto produce una inclinación de la cadera hacia la zona inferior. Y allí nosotros tenemos, por ejemplo, enfermedades Calvé-Pertis, ¿ok? O un deslizamiento de la cabeza femoral, o la posibilidad de una displasia que ha progresado. La displasia de cadera no diagnosticada es considerada un tema de mala praxis. La displasia de cadera debe diagnosticarse de modo temprano. La famosa maniobra de Ortolani. Y miren que una displasia de cadera se previene de modo muy simple. Un doble pañal con abducción de la cadera del bebé. Ello hace que las cabezas femorales se asienten bien sobre las tablas.
y entonces de ese modo se produzca una minimización de riesgo para generar displasia cadera. Por otro lado, eventualmente, el tema de andar de puntitas, por ejemplo, ustedes han visto muchos niños caminando de puntitas y a veces eso es generalmente por dolor en el talón. Muy frecuente es también espolón de cuerpo de calcáneo o cuerpo extraño. O, por otro lado, el tema asociado a trastornos del sistema nervioso central, parálisis cerebral, por ejemplo. El otro hecho es cuando hay, por ejemplo, algunos patrones de tipo marcha. La marcha inclinada, por lo general, es una marcha antálgica. Entonces, nosotros tenemos mucho que observar y ver en el paciente. ¿Ok? La marcha, como dice Antoine, la marcha anómala es una patología en donde nosotros tenemos que explorar en realidad todo el paquete que pueda intervenir, desde el sistema nervioso central hasta el componente articular. ¿Ok? Muy bien. El otro hecho es, duele de noche, duele en reposo y si no hay antecedente de trauma, ¿qué es lo que está pasando? Es muy común tratar de mirar esas condiciones. A veces el niño pequeñito no viene por el dolor. Dice, doctor, no duerme, para quejándose toda la noche. Y al día siguiente está tranquilo, saltando, brincando y todo. Y entonces uno tiene que hacer una buena anamnesis para averiguar las causas. Cuando hay fiebre, no toda fiebre, recuerden, es infecciosa. Recuerden que factores de necrosis tumoral, interleuquina 1, son mediadores celulares inespecíficos y generalmente están asociados a componente infeccioso, inflamatorio y neoplasia. Por lo tanto, paciente con dolor y fiebre no necesariamente un componente infeccioso asociado. Y en ese caso, un componente de artritis. ¿Ok? En el examen físico es muy importante la apariencia del paciente. Un paciente que está tóxico, se ve demacrado, se ve comprometido. Es un paciente que por lo general está asociado a su problema a un componente infeccioso. Mirar cómo está la posición del paciente, el movimiento y cómo está la marcha. Estos dos últimos temas son componentes activos. Nosotros, en líneas generales, dejamos que se mueva el paciente solo para ver cómo actúa. Si nosotros a veces influimos, por ejemplo, le decimos, entonces, ¿qué hace el ser humano como mecanismo de defensa? Trata de compensar y se nos pierde un dato quizá importante de tipo semiológico. Cuando ustedes examinen desde el momento en que entra el paciente o le hacen, a ver hijito, tráeme la pelotita que está allá, y ustedes hacen que el niño camine y allí lo observan. ¿Ok? El tema de marcha es muy importante evaluarla porque es un fenómeno dinámico. No solamente nos vemos ahí el componente articular, sino básicamente cómo está también la inserción ligamentosa, si hay atrofias, asimetrías, y por otro lado, vemos el lado de queja del paciente. Esto es muy importante y el examen tiene que ser un examen completo en el cual yo tengo que buscar todas las posibilidades de daño de ese paciente. ¿Ok?
¿Qué tenemos que hacer? Por otro lado, siempre tratar de evaluar a nuestros niños. ¿Qué edad tiene? En los niños menores, muy frecuente es los traumas por caída. El niño todavía no tiene un patrón muy estable en el momento de marcha. Signos de infección, dolor exquisito, con marcada limitación de movimiento. Escuchen eso, marcada limitación de movimiento, enrojecimiento y signos de flebosis local. Por otro lado, limitación en el momento del examen y incapacidad, en todo caso, si el niño camina, ya es imposible que vuelva a deambular si es que tiene un componente inflamatorio positivo. Y antecedentes de cojera, ya sea crónico o intermitente. Les cuento, cuando era residente de tercer año, tenía mi residente de segundo año, tenía mi rotación de neonatología. Y en esa época, estoy hablando hace unos buenos años, hace más o menos unos 30 años, a su madre, hace tanto tiempo, rotaba en la maternidad de Lima. Y era horroroso, eran entre 100, 150 partos por turno de 12. Ya se imaginan la cantidad de bebés que teníamos que examinar, neonatos. Y entonces llegué el primer día de mi rotación de neuro. Y por supuesto te recibe la jefa. Y la jefa no es la jefa médica, sino la jefa de enfermeras. Y la jefa de enfermeras te dice, bueno, doctor, usted está rotando y el doctor, el titular, ya me ha dicho que vaya examinando a los recién nacidos. Sígame. ¿Ya se imaginan, chicos? ¿Se imaginan a la jefa? Al doctor Escalante más chiquito caminando detrás, más flaquito, y parecía una sonaja porque era más cabezón, en proporción. Ya, se imaginan, ¿no? Ya, imaginen solo para que se rían un poco. Entonces, el tema era eso. Yo estaba siguiendo a la jefa incluso la imitaba cómo caminaba, hasta que se dio cuenta y me mandó creo que me saludó a mi mamá. Pero bueno, ya. Entonces me llevó a la sala de recién nacidos y me dijo, examínelos y me avisa cuando encuentre algo raro. Entonces yo entré, miré y mis ojos chinitos se abrieron redondos. A ver, Pepe. Algo, algo así. Así estaban mis ojos. Dije, Dios mío, ¿y cómo voy a examinar esto? Toda la mañana voy a estar metido acá. Eran como 150 niños recién nacidos. ¡Guau, guau! Todo el mundo gritando. Chuta madre, dije, ¿y ahora cómo los examino? Entonces, una evaluación. Entonces, Escalante, que ya era brillante, yo siempre he sido brillante, no se imaginan, ¿ya? Dije, muy bien, tendré que hacer una prueba que me verifique rápidamente quién reacciona y quién no. Entonces, agarré, la jefa estaba allí mirándome y yo no me movía. Yo ya creo que en ese momento la jefa iba a gritar y me dijo, empiece. Entonces yo agarré y di un palmazo, un aplauso, pero de esos, así, más fuerte que eso. Y entonces todos los chiquitos hicieron este reflejo, el reflejo de Moro. ¿Saben cómo es ese reflejo, chicos? ¿Saben cómo es el reflejo de Moro? ¿Alguien sabe? Chicos. El reflejo de Moro es una reacción del bebito extendiendo los miembros superiores, abriéndolos como en abanico
y abre los bracitos. Sí, es bien bonito cuando hacen eso. En realidad se tiramos un susto del caracho. Después hay que pasarle huevo, ¿ya? Entonces como que quiere abrazar a alguien, exacto, porque es como que se cayera y el bebito abre sus bracitos. Entonces yo agarré y hice ese ruido intenso y todos los chiquitos, ¡pi! Ya se imaginan en todas las cunitas, todos los bracitos levantándose, queriendo abrazar a alguien. Y había 2 que no hicieron eso. Entonces fui donde esos 2, ya se imaginan, ¿no? El doctor Escalante yendo a ver esos 2 chiquitos que no hicieron mono. Uno de ellos tenía clavícula rota y el otro tenía una artritis séptica de codo. Y entonces lo reporté y se lo dije a la enfermera. La enfermera, ¿saben qué cosa comentó? ¿Qué cosa creen que dijo la enfermera? Aparte de poner esa cara, porque digo, ¿qué le pasó? ¿Ah? ¿Qué cosa creen? Agarra y dijo. ¿Y te retiene? Si es inteligente, brillante, rapito, así es. Ya, así es. A partir de ahí, esta enfermera me amaba. Yo no sé por qué, quería algo conmigo, creo, pero me amaba. El tema es que para todo me enseñaba. Ahora era mi tutora prácticamente. Y de verdad, las enfermeras son así, saben un montón. ¿Ya? Entonces, eso es parte del ejercicio. Ustedes tienen que tener sentido común e intuición. ¿Ustedes creen que, cómo hubiera hecho con 100 niños? Con cada uno me iba a demorar unos 5 a 10 minutos. Imagínense cómo detectaba rápidamente al agudo. Incapacidad. Miren, el cuarto ítem de evaluación adicional. Incapacidad para caminar, no. Incapacidad para hacer un movimiento cotidiano. ¿Ok? Eso es lo que uno tiene que hacer. Por eso, yo quiero volver a las clases face to face, lo más rápido posible. No se imaginan, es espectacular, es estar al lado de ustedes. Acá yo veo una pantalla, no sé quién está durmiendo o quién no está, no lo sé. Hay 29 sujetos, pero yo veo 10 o 15 nomás que reaccionan. El resto, no sé en dónde estará, pues. Ya, listo. Muy bien, entonces continuamos. Los exámenes en laboratorio tienen que ser confirmatorios a nuestra presunción diagnóstica. No puede ser por si acasito le hago esto. No. Uno tiene que hacer exámenes que confirmen el diagnóstico. Exámenes que me vean la posibilidad infecciosa, posibilidad inflamatoria, componentes que me puedan dar indicadores reactivos, inmunología, por ejemplo, se lee, o test de COMS, artrocentesis cuando pensamos en que hay un componente infeccioso. Limpio, porque si no, esa articulación puede contaminarse. Y después, exámenes específicos para componentes infecciosos, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, antiestreptolicina, ¿ya? Tuberculosis, todos esos puntos tenemos que examinar. Cuando examinamos el líquido articular, es muy, muy importante. Primero, cuando nosotros vemos la articulación, miren la foto de la derecha. Miren ese miembro inferior izquierdo. ¿Es el izquierdo o el derecho? Chicos, ¿ah? ¿Qué miembro es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, perfecto. ¿Y qué pierna está pinchando? ¿Qué articulación me está pinchando? Derecho, ¿ya ves? Hasta en eso dan cuenta. Es otra imagen, pues por supuesto. Yo agarro y busco una artrocentesis, rodilla izquierda. En Google yo pongo figuritas
buscar artrocentesis, rodilla izquierda, y ya, con eso tengo la foto que corresponde. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, siempre chequear que sea la rodilla correcta, el pie correcto, el paciente correcto. Eso se llama buena praxis, ¿ok? Muy bien. Acá se inflama la rodilla izquierda y le pinchan la derecha. Santo Dios. Ya. Entonces, lo primero que tengo que chequear es si hay o no un componente de células rojas, eritrocitos. Si está presente, definitivamente lo más frecuente es trauma. Pero también hay que sospechar en sangrado y presencia de sangre en la articulación. ¿Ok? Y ante esa posibilidad, yo puedo estar pensando en algún tipo de alteración hematológica, por ejemplo, una hemofilia. Muy bien. Si yo veo el líquido articular no está rojo, inmediato, lo que tengo que hacer es conteo celular. Si nosotros tenemos mononucleares a predominio, es probable que sea una artritis reactiva. Si yo veo neutrófilos y diferencio el conteo total de glóbulos blancos, yo ya puedo estar pensando en una artritis séptica o en una artritis inflamatoria. Pero si es variable, eventualmente puede ser cualquier cosa. Incluso el ejemplo que pone en Lyme. Pero, ¿qué es lo importante? Uno, discriminan sangre, no sangre. Sangre, hematológico. Trauma, no sangre, inflamatorio. Glóbulos blancos, séptico, inflamatorio. Punto. Se acabó. Se acabó. Y por supuesto, tienen que ver las características organolépticas del líquido. Si es turbio, claro, opalescente, esas consideraciones. ¿Ok, chicos? Muy bien. En una monoartritis aguda, yo tengo que ver la posibilidad de que sea inflamatorio o no inflamatorio. Si es inflamatorio, por lo general es un líquido opaco, en donde yo tengo un conteo de blancos entre 2.000 a 50.000, pero el GRAM es negativo y no hay cristales. En cambio, si yo lo veo séptico, definitivamente ese líquido es opaco. Y el conteo blanco total es más de 50.000. Y por otro lado, generalmente, aunque usually no es una traducción muy clara de generalmente, es positivo la tensión GRAM. No hay cristales, definitivamente. Y en el traumático, ya dijimos, la posibilidad de presencia y cómo se llama la presencia de sangre en la articulación. Semiología, chicos, vamos, ¿cómo se llama? No googleen. Muy bien, hemartrosis, hemartrosis. Sí, en este momento, ¿qué cosa es? Yo tengo una coloración rojiza de líquido articular. Si le hago un conteo de blancos, es similar al periférico. Y por otro lado, la tensión GRAM es negativa. Entonces, con eso ya tengo definido por lo menos qué pasa con una monoartritis aguda. Otra de los hechos importantes es el tema de glucosa en líquido. Y esto nos puede, en teoría, dar una posibilidad. Si es una artritis séptica, realmente está consumiendo glucosa. Y por otro lado, en aquellos con artritis inflamatorias, yo puedo tentativamente tener una disminución leve de glucosa respecto a sangre. ¿Ok? Es el valor de sangre. Lo normal es encontrar una relación de 75%. En imágenes, definitivamente lo primero que tengo
radiografías. Luego eco y luego resonancia. ¿Ok? En la eco es fundamental ver la refringencia que a veces nosotros tenemos en la superficie articular o componente de aumento de volumen. En las radiografías vemos siempre las lesiones óseas, cómo están las lesiones articulares, si hay algún no componente maligno asociado. ¿Ok? ¿Qué cosa marca signos de alarma en nuestra evaluación? Los signos de alarma definitivamente pueden ser varios, pero una de las cosas que tenemos que observar, las características, fiebre, está irritable, hay ganglio linfático asociado, está irritable, está pálido, o no hay una concordancia entre la historia y el tema clínico. Cuando nosotros hablamos de artritis séptica, fundamentalmente la fiebre más la apariencia, generalmente es monoartritis, ¿ok? Monoartritis. Y también puede darse en caso de osteomielitis. En la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria, básicamente, el lactante está irritable, está con fiebre, está con conjuntivitis, hay edema, erupción cutánea, hay inflamación cardíaca, carditis. Y por otro lado, en neoplasias puede haber trastornos de hematomas inexplicables, lo cual explica, perdón la redundancia, alteraciones hematológicas. Cuando nosotros tenemos un examen no concordante, anoten chicos, apunten, siempre descartar maltrato infantil. Toda lesión no concordante, sospechen maltrato infantil. Esto es fundamental desde el punto de vista legal. Chicos, un ratito, espérenme que voy a conectar la pantalla. ¡Ay! Ya, listo. Se me iba a apagar la computadora. Entonces, toda historia anómala, no concordante o media oscura, ya saben, siempre sospechen maltrato infantil. Eso es clave. O esa mamá que uno encuentra datos y no le da una explicación adecuada. ¿Ok? La madre, el padre. Muy bien. Ahora, ¿qué causas tenemos de cojera según los grupos etarios? Esto es muy importante en el sentido de que nosotros podemos, por ejemplo, en el caso agudo, siempre pensar en componentes de tipo absceso, abdomen, pelvis. Eso es enfermedad inflamatoria pélvica. Por otro lado, a veces, chicos, esta es otra. En la residencia es lo máximo. O sea, chicos, cuando hagan la residencia, vivan en el hospital. Definitivamente. Disculpen que lo diga, pero tienen que vivir en el hospital. Si no, están de más. Ahí es el momento que uno aprende la especialidad. El interno también. Por eso se llamaba internado, porque te la pasaba todo el tiempo en el hospital. De verdad, para mí eso es lo mejor que hay. Espero que cuando ustedes lleguen al internado ya puedan volver a los hospitales. Y ya les dije, ya en cuanto se pueda, yo los llevo a mi hospital un domingo y los recojo un lunes, ¿ok? Listo. Por ahí alguien me dijo, sáqueme, doctor. Ya, listo. Un día viene, miren, para que vean lo que significa evaluar a un niño. Quiero hacerlo de este modo. Mi clase siempre va a ser así. Viene un niño con su mamá, un niñito chiquito, 3, 4 años, y viene
con una marcha que se balanceaba como un patito, pero que manifestaba dolor. Entonces yo lo veo, yo ya era residente tercero, digo, llamé a mi R1 y al R2. Muy bien, señora, por favor, hágalo caminar. Chiquito caminaba y caminaba con la cara que le dolía. Pero movía los piececitos y los movía bien. Se balanceaba bien. No había problema de desbalance de cadera. Entonces yo decía, ya sé qué tiene ya. Y a los residentes, a ver, ¿qué tiene? El residente segundo, doctor, es probable que sea una poliartritis, porque yo veo que los dos pies está que le molesta y marcha tratando de generar una conducta tálgica. Ya, muy bien. Al R1, no sé, de repente se le inflamó algo, ya, o sea, no tenía ni la menor idea de lo que iba a hablar. Al interno ni lo llamé, pero lo hice ver, mira cómo marcha. En esa época no había fotos, por si acaso, entonces nadie podía tomarle foto a nadie, pues no había los celulares con fotos, había los celulares, pero que solo eran llamadas de teléfono. Muy bien. Entonces le dije, señora, por favor, súbalo a la mesa, pero agárrelo. Al R2 le dije, sácale los zapatitos. Muy bien, le sacó los zapatitos. El chiquito puso una cara de alegría única. Sácale las mierdecitas, perdón, las mediecitas. Disculpen, chicos. ¿Ya? Sácale las mediecitas. Mierdecitas. ¿Ya? Y el chiquito se puso mucho más feliz. Al R1 le dije, mírale los dedos. Le miró los dedos. Doctor, todos están rojos. Sí, pues, todos están rojos. Y entonces le pregunté a la señora, ¿hace cuánto tiempo no le cambia zapatos? Era diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Zapato ajustado. Y así puse el diagnóstico. Claro, el médico asistente casi me mata porque le digo, escalate, no puedes poner ese diagnóstico. Pero le digo, el zapato le ajustaba, pues, ¿qué va a hacer? La madre se puso colorada, chiquito, feliz, sin zapatos, saltando por todos lados. Ya, eso es la pediatría. Si yo no los convierto en pediatras, he fracasado. La pediatría es fabulosa, de verdad, es espectacular. El chiquito cuando se fue, me abrazó, saltó y todo. Y la madre un poco más llorando porque tenía los pies apretados de su hijo. ¿Ya? Entonces, cosas de ese tipo. ¿Ok? Por eso es divertida la pediatría. Por supuesto, el R2 y el R1 me miraban después como si fuera Dios. ¿Ok? Muy bien. Y entonces tenemos que buscar esas cosas. Tenemos que hacer búsqueda histórica. Tenemos que tener sentido común. Tenemos que tener intuición. Qué raro que este niño camine con una posición antárquica solo de los pies y de los dos. Y entonces, también tienen que haber leído, chicos, ¿sabes? Porque si no leen, también de dónde la sacan. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué causas son peligrosas? ¿A qué le llamamos peligro en enfermedad articular o monoarticular o de repente desde el punto de vista inflamatorio? ¿A qué le llamamos peligrosa? Artritis séptica, a una displasia de cadera, malignidad, eso es muy, muy frecuente, dolor óseo inexplicable y el paciente se ve comprometido, malignidad. ¿Ok? Hay que presentar fracturas no explicadas, maltrato infantil. Maltrato infantil. Otro hecho que a veces, chicos, niños, nunca se olviden, es mejor palparlo a nunca palpar. ¿Qué cosa estoy hablando? ¿De qué estoy hablando, chicos?
es mejor tocarlo y torsión testicular. Perfecto. Es ese chico que camina, santo Dios, y manifiesta dolor. Y muy frecuente, torsión testicular. Y esto tienen que definitivamente resolverlo de modo rápido. Muy bien, Andrea. Y entonces nosotros ahora vamos a tratar de discriminar el tema por extremidades. En el sentido general, ¿qué tenemos que hacer ante un cuadro tan grande como este? Mirar los puntos críticos. Bueno, el tema es ¿qué tipo de dolor? ¿Dónde está el dolor? Si hay trauma o no hay trauma. Si es sistémico o no es sistémico. Si hay inflamación o no. Y en el último dice, vaya a la siguiente página. Santo Dios, ya. Listo, vamos a llegar a la siguiente página después. Muy bien. Entonces, si tengo historia de trauma, definitivamente la radiología me va a ayudar. Si tenemos componente sistémico, siempre nosotros tenemos que mirar, ¿será una mialgia, una miositis? ¿Será un sickle cell? Esto es muy, muy importante. Tuve la suerte de hacer un external fellowship en el Jackson. En la población morenita es muy, muy frecuente sickle cell. Y por otro lado, esto puede tener manifestaciones articulares sistémicas, aparte de componentes respiratorios fundamentales. Por otro lado, neuroblastomas también es otra. Y el otro hecho es edema presente y dolor más allá de los 5 a 7 días. ¿Ok? Entonces, ello nos puede originar osteomolitis, fracturas, dislocaciones. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que chequear. Continuando el tema de dolor. Si nosotros continuamos observando el tema de dolor, ¿qué tenemos? Tenemos dolor en los diferentes compartimentos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos dolor a nivel de miembros superiores, a nivel de miembros inferiores, pie, espalda, ¿qué? Cadera, ¿cuál es el problema? Y entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos ir revisando cada patología que hay. Yo les sugiero, chicos, no se la aprendan de memoria. Revisen los ítems grandes del componente de estos dos algoritmos. Y después lean patología a patología. Lean, porque eso es importante para poder pensar en ese diagnóstico. ¿Ok? Seguimos, miren, extremidades, todo lo que duele en extremidades. Y en extremidades podemos seguir. ¿Hay eritema? No hay eritema. Hay posibilidad de, ¿cómo se llama? Síndromes inflamatorios, por ejemplo, de túnel carpiano, o problemas a nivel de hernia discal, o problemas de, por ejemplo, de tipo inflamatorio infeccioso de celulitis, o algunos casos de componentes de tipo alergénico y sobre todo dermatitis de contacto. Entonces, o picadura por insectos es otra, o mordedura por artrópodos, no se olviden. Eso también son causales muy importantes de dolor. ¿Ok? ¿Esto qué es esto? Estamos en la 34, ¿verdad? Enfermamente. Muy bien. En las rodillas, ¿qué tenemos ahí? Fundamentalmente lo que vamos a tratar de ver es esto, ¿no? Si está localizado o no,
Anterior, medial, lateral, posterior o no específico. Anterior, ¿será la patela? ¿Será ligamentos? ¿Será bursa? ¿Será ligamentos? Medial, ¿será meniscos o no? Lateral, ¿será meniscos o no? Si es posterior, básicamente las láminas meniscal medial. O también, imagínense, puede haber dolor a nivel de rodilla cuando hay inmunización de por rubiola. ¿Ok? Osteocondritis también, en líneas generales, o componentes de fusión postraumático como una de las causas principales. ¿Ok? El otro hecho es que siempre nosotros tenemos que ver el tema de funcionalidad. Y por otro lado, ¿duele la parte interna, la parte externa o es el pie al momento de caminar? Es otro de los componentes, el movimiento activo. Si nosotros tenemos dolor en parte interna o externa, por lo general está asociado a componente ligamentoso. Recuerden ello. En parte central, generalmente el componente es articular o de estructura periarticular. En cuello, fundamental es establecer dolor de tipo ligamentoso o de tipo muscular y si hay contractura o no. Recuerden que cuando hay contractura, eventualmente nosotros podemos tener un componente de tipo fractura o podemos tener un componente de tipo hematológico, oncológico o neoplásico. Por otro lado, siempre chequear la posición y el eje inflamatorio, es decir, si hay pinzamiento articular o no, por el efecto de obliteración de los agujeros de conjunción. Y ello va a dar lesiones, dolor de tipo articular. En espalda, fundamentalmente, examinar y evaluar bien columna vertebral. Cuando nosotros evaluamos columna vertebral, tenemos que ver la motilidad de ella y cómo está ante pruebas especiales. Nosotros podemos tener dolor agudo, dolores de tiempo prolongado recurrentes. Generalmente, cuando nosotros tenemos problemas recurrentes, puede ser fundamentalmente tumores primarios espinales, puede ser tumores metastásicos, puede también ser de tipo espondilitis o también puede ser sobrecarga. Todos ellos, todos los que van, por ejemplo, a los gimnasios y sobrecargan su columna con pesas. Esa es otra de las condiciones fundamentales que hay que descartar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en niños? 4 componentes fundamentales. 1. Compromisos en niños es muy frecuente, pero hay que diferenciar del fisiológico y patológico. ¿El dolor de huesos existe o no? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Existe o no? ¿A quién le ha dolido los huesos? ¿A quién le ha dolido el crecimiento? ¿Ah? Lo primero que dije. Tentativamente esto es por la distensión que puede haber durante una fase de crecimiento y actividad muscular. Por otro lado, siempre tratar de mirar los efectos patológicos de cualquier enfermedad. Siempre que tengamos la posibilidad de establecer una evaluación comparativa del plano muscular, óseo, ligamentoso y bursas. Siempre hay que pensar en posibilidades no solamente que comprometan la superficie articular,
sino el componente periarticular, ligamentoso y muscular. Generalmente las patologías exclusivamente articulares pueden deberse fundamentalmente a trauma, a componentes hematológicos, a componentes infecciosos o una cuestión reactiva. Por lo general, siempre hay que buscar problemas sistémicos. En niños, una alerta muy importante siempre es investigar enfermedad infecciosa. Nunca subestimen un proceso febril con limitación en la motilidad o movimiento. Si ustedes tienen limitación, motilidad, movimiento y dolor, y aparte síndrome febril o un foco infeccioso asociado, siempre deben descartar la posibilidad de una artritis séptica. Por otro lado, artritis o estados inflamatorios articulares secundarios a enfermedad sistémica. La principal de ellas, reumatológica. Y a la cabeza tenemos lupus eritematoso, artritis juvenil, y artritis reumatoidea juvenil RJ, y ello hace espondiloartritis y también algunas alteraciones ligadas del tipo dermatológica. Esas son las causas más importantes. Siempre tenemos que, por otro lado, dentro del diferencial, descartar causas tumorales en el proceso. ¿Ok? ¿Qué otros diagnósticos podemos llevar en el componente de dolor? Los otros diagnósticos que podemos tener, de tipo reumatológico, por ejemplo, artritis reumatoidea juvenil, lupus eritematoso, alteraciones de tipo dermatomiositis, colicerositis no explicadas que pudieran acompañar a dolor articular, síndrome de Sjögren o Behçet, cualquiera de ellas, ¿ok? En causas infecciosas, siempre debemos sospechar de primer momento gram positivos, Staph y Strepto. Cuando hay posibilidad, y sobre todo en el puber adolescente, pensar en gonorrea. Ellos también pueden cursar con enfermedad articular infecciosa. Haemophilus influenza. Hepatitis es otro de los marcadores que debemos de todas maneras investigar. Paperas, es importante sospecharla, sobre todo cuando nosotros tenemos antecedente y no vacunación. En las inmunodeficiencias, fundamentalmente HIV. Cuando nosotros vemos huesos y cartílagos, nosotros siempre tenemos que sospechar en primer momento trauma. Y en artritis reactiva, Kawasaki. Por otro lado, enfermedades neurológicas y neoplasias y o metástasis. Eso es muy importante observarlas. ¿Qué otras condiciones podemos tener respecto a nuestro paciente? Lo que nosotros decíamos, dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento, en líneas generales, es una causa mecánica, entre comillas, siempre has aceptado que es un componente como de estiramiento, enlocamiento. Por lo general, va en la etapa de crecimiento activo. Hay dos picos de crecimiento activo, entre los 4 y los 7 años y entre los 14 y 18. Se dice que también hay una etapa y un pico menor arriba de los 25 antes de los 30. Pero ustedes, chicos, ya no van a crecer más. Ya nos quedamos ahí. Entonces, entre los 4 y 14 años es fundamental. Y generalmente este niño manifiesta dolor en la noche. Por lo general es tibial, popliteo, ¿ok? Y pasa con
algún antiinflamatorio de nivel leve, ¿ok? El otro hecho que puede originar dolor es la hipermotilidad, hiperelasticidad, ¿ok? Estos síndromes de hiperlaxitud pueden forzar la posición funcional de una articulación y generar dolor. La sinovitis o componentes inflamatorios. En temas reumatológicos ya les dije, por lo general siempre empiecen el día muy temprano y generalmente puede tentativamente ser poliarticulares. Causas tumorales es otra de las condiciones y en ella fundamentalmente a veces nosotros podemos ver discordancia con el examen físico. Y ya dijimos también que hay que de todas maneras ante un componente no explicado siempre sospechar trauma infantil. Muy bien, el compromiso articular ligamentoso muscular en niños es frecuente. Tenemos que sospechar en patologías múltiples y como ustedes han visto, hasta en patologías que a veces es curiosa, como la de los zapatos apretados. Causa infecciosa y causas reumatológicas sistémicas generalmente son oligo o poli. Las causas infecciosas generalmente son monoarticulares, ¿ok? En las monoartritis agudas siempre hay que sospechar dos condiciones fundamentales. Una condición en la cual nosotros sospechamos definitivamente un componente infeccioso y generalmente está dado por un componente monoarticular. En oligoarticular yo puedo ver espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad de Lyme. En las poliarticulares generalmente son asociadas a enfermedades de colagenopatía o artritis psoriásica. Pero por lo general, si vamos a verlo en pediatría, lo estamos viendo en la etapa puberadolescente tardío, ¿ok? El siguiente paso es que nosotros podamos ver una cuestión fundamentalmente de tipo reactiva. Y cuando vemos de tipo reactiva, lo puede ser una, por ejemplo, gonorrea, una clamidia o una enfermedad ligada a componentes de histocompatibilidad. Es importante, por otro lado, tratar de mirar si es inflamatorio o no inflamatorio, si es migratorio o no es migratorio, y si es oligoarticular o poliarticular, para establecer, por ejemplo, una artritis reumatoidea de tipo juvenil. El diagnóstico diferencial. Siempre tener esta condición. En las artritis reactivas es secundario a un tema infeccioso que ha pasado o de modo temprano y eventualmente asociado con mucha frecuencia a infecciones centrales. En las artritis víricas también nosotros podemos ver este tipo de patología y generalmente de tipo poliartritis. La artritis reactiva es durante o en el post. Con mucha frecuencia es en el post. Y nosotros generalmente a veces perdemos la visual de qué cosa puede estar ocasionando. Por eso cualquier patología de artritis y sobre todo monoartritis, siempre averiguar el componente si ha habido infección previa o no. Por ejemplo, clamidia, yersinia, salmonella, shigella, que es muy frecuente, o infecciones respiratorias con clamidia. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad.
o cuadros de diarrea persistente por cocidos difíciles. No sé por qué me gusta la palabra difícil, no sé por qué se le habla así también, por cocidos difíciles. ¿Ok? Los microorganismos que están asociados tienen un listado. En realidad, todos los microorganismos pueden generar una artritis reactiva postinfecciosa, cualquiera, por un componente básicamente de memoria inmunológica. Recuerden que las monoartritis inflamatorias con dolor, eventualmente lo que tenemos que hacer es descartar en líquido articular la presencia de cristales. Esto es muy importante, sobre todo en las valoraciones de dolor aparentemente articular en, por ejemplo, primer dedo y cuando nosotros tenemos asociado componentes de conducta dietética. La conducta en artritis reactiva siempre es descartar la posibilidad infecciosa. Nunca se queden con la posibilidad de que solamente sea infecciosa. Si hay posibilidad de hacer un buen examen de líquido articular y que el proceso sea límpido, perfecto. ¿Ok? La resonancia magnética es clave en la discriminación y la evolución de las artritis reactivas. Por otro lado, siempre, como les he dicho, y esto es tratando, prácticamente se ha repetido en la lámina inicial, descartar las posibilidades oligo o poliarticulares. Y aquí lo que fundamentalmente tenemos que chequear es de que si hubo o no hubo un antecedente infeccioso asociado o está ligado a enfermedad articular de causa reumatológica. ¿Ok? Finalmente, chicos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, Ángela Karina Sato. La doctora Sato le va a dar algún comentario adicional. Chicos, bueno, Rafa, como estabas comentando de las monoarticulares, oligoarticulares, lo que quería que busquen en pacientes pediátricos, y es importante, abuso sexual. Cuando ustedes vean a un paciente que no corresponde con la edad y de repente tiene una artritis séptica por gonococo o por clamidia y el paciente tiene 8 años, 5 años y no corresponde, hay que buscar en la historia clínica algún tipo de abuso sexual, ¿no? Y también en los niños lactantes, sobre todo, cuando la madre lo trae y de repente el niño tiene 2 meses y te dice, ¿no? Se ha caído de la cama. Y tú empiezas a ver dentro de tus hitos del desarrollo y te das cuenta que a los 2 meses el niño todavía no está dando vueltas en la cama. Entonces hay que buscar y correlacionar bastante con los hitos del desarrollo del niño para que no se pase eso de violencia familiar. También hay que buscar, hay un síndrome que se llama el niño sacudido, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces el niño viene totalmente planchado, no llora, está letárgico, entonces eso puede llegar a complicaciones graves. Entonces hay que buscar bastante eso y ver al detalle la historia clínica en pacientes pediátricos. Muy importante es lo que ha comentado la doctora Sato. Muy importante. Niño sacudido, niño maltratado, niño con condición clínica inexplicable, niño con maltrato y niño con agresión sexual. El niño pequeño no tiene por qué tener una infección por clamidia, una infección por gonococo. Es rarísimo una cuestión primaria de ese tipo. El tema es de que uno debe de sospechar y tiene que ser muy cuidadoso en el examen y en la evaluación. El niño sacudido, shaking baby, es muy importante tratar de diferenciar. Eventualmente a veces
hemartrosis no explicadas sin alteración hematológica asociada, eventualmente a veces son niñitos maltratados, ¿no? Siempre parece mentira, es dramático cómo está presente este tipo de diagnóstico en edad pediátrica. El maltrato infantil no es una cuestión lejana en nuestro país. Es muy frecuente. Y el maltrato no solamente es en niños menores de 10, sino en jóvenes, en adolescentes. Y ustedes van a observar a veces, que cuando vean un niño, un adolescente o un puber con cambios de comportamiento asociados, con mala performance en nivel de colegio y asociado a ello algún tipo de condición de la que hemos relatado, sospechen maltrato. Es muy, muy importante saber diferenciar esto. Y tienen que, si tienen ese grado de sospecha, tienen que tratar de proteger al máximo al niño. El niño no sale del hospital en ese momento hasta que no se defina la situación y no se aclare el tema de maltrato infantil. Y a veces hay conductas en la cual el niño prácticamente como que medio que protege e inventa parte de la historia. Y esto es fundamental a veces mirarlo. Es una lástima, pero es muy, muy frecuente. ¿Algún otro comentario, Karina? No, Rafa, creo que está muy clara la clase. Otra de las cosas, ahora que hemos estado hablando un poco de gastrointestinal, heces, stool, ¿ya? Siempre tenemos que averiguar causas infecciosas asociadas. Shigella es muy frecuente que esté presente a veces en monoartritis. No que esté la Shigella dentro de la articulación, sino como un componente reactivo. Salmonella. La brucela es otra de las patologías dando un índice grande de sospecha, sobre todo de nivel sacroiliac o de columna vertebral inferior. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ha sido un placer. ¿Todo claro? ¿Tienen algún comentario adicional? Listo. Muy bien. ¿Otro comentario, Cari? No, Rafa. Ay, creo que Carlos tiene una pregunta. Puesto, doctores, lo más común es monoarticular, ¿verdad? No sé si lo ha puesto recién ahorita. Hoy creo que se ha colgado. Sí, creo. ¿Me escuchan? ¿Rafa? Sí, creo que se ha colgado. Sí nos escuchan, dicen en el chat. ¿Me escuchan o no? Sí se escucha. ¿Ahora me escuchan o no? Sí se escucha. Vaya ya. Bueno, en todo caso, entonces hay que ir revisando los algoritmos y vamos viendo siempre el diferencial de todo causa, ya sea mono, oligo o poliarticular. ¿Ok? Muy bien, chicos, ha sido un placer. Si no hay preguntas, ya nos vemos en la próxima sesión y pasen una buena Semana Santa. Cuídense. A los del día miércoles en la noche, nos vemos. Hasta luego, chicos, cuídense. Chao, chao, cuídense.